¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, subraye la palabra aquí, el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, gracias damos por tu palabra, que ella es fuente de vida eterna. Gracias por permitirnos estar aquí. Todo pensamiento, Señor, que sea cautivo para escuchar tu palabra, receptivo, Señor, en el nombre de Cristo. Todo lo que pueda traer digregación, permite, Señor, que sea reprendido en el nombre de Cristo y que nosotros podamos estar unidos aquí en cuerpo, alma y espíritu para ser ministrados por tu palabra. Esta relativa la hacemos por Cristo nuestro Señor y todos gritamos amén. Amén. Usted se sienta amado y glorificamos y damos gracias al Señor por esto. Esto es una bendición. Hoy en nuestro país, República Dominicana, celebra el Día Nacional del Locutor. O sea, hoy ya me tocó felicitar a todos mis colegas locutores y ahí, ¿verdad?, interactuamos con algunos ya que de una vez entran y siguen lo que estamos haciendo y eso pues nos bendice de una manera especial. Es maravilloso esta profesión de hablar ante el micrófono, de estar ante los medios hercianos, para el caso de los que están en la radio, los que están en la televisión. Pues esto bendice a Dios y obviamente una labor que yo la llamo digna, una labor loable. Obviamente esto es un arma poderosa, el micrófono es un arma poderosa, porque con ella podemos bendecir, pero igual podemos maldecir. Y como nos dicen a los locutores, que el micrófono es como el matrimonio, que el micrófono potencia las bellezas de la voz o los errores de la misma. O sea, cuando hay falta en la voz o alguna situación aquí se potencia, porque eso se amplifica, ya usted sabe. Si hay un buen tono, un bonito tono, allí se va a amplificar, pero si hay alguna deficiencia, de igual también se van a potenciar las deficiencias. Por eso es lo maravilloso hacer lo que es lo correcto. Y hacer el ejercicio de hablar ante el micrófono y ante un público, pues igual nos coloca como locutores. O que algunos seamos certificados, tengamos licencia para esto, es un caso. Pero el que aun cuando no lo tenga, al hablar desde aquí, al hablar con este aparato en las manos, tiene que por lo menos tener alguna aptitud. Aquí hablo con P, no con C, aptitud, o sea, de preparación para hacerlo de forma correcta. Y eso es lo más relevante. Dicho esto, pues me conecto una vez más a hacer un pequeño review de lo que hemos tratado hasta aquí. En la primera versión, la primera parte de entrega de esta serie, recordamos que hablamos abundantísimamente con referencia a las crisis. Mencionamos algunas de las crisis que se potencian en el orden de detalle. Hablamos de la crisis tremenda depresión dada aquí en los Estados Unidos en 1929. Hablamos abundante de los suscitados allí. Hablamos de la crisis del contexto de vista político, ¿verdad?, que se dan en algunos países. Hablamos de la crisis económica, ya la mencionamos. Hablamos de la crisis familiar, crisis matrimonial. Hablamos en este contexto sentido. Crisis de corte emocional. Hoy voy a también hacer como un link que me permita por lo menos hacer y poner ante ustedes básicamente ideas claras como estas y ayudar a entender un poquito el concepto. Pues y hablamos también de la crisis que presentó el profeta Jeremías, capítulo 20, cuando dando la palabra de Dios, pues fue azotado por el sacerdote, fue fijado al cepo, e igual allí el hombre estuvo a la intemperie, amaneció en aquella puerta de Efraín. Allí estuvo este hombre y luego entonces muchos de sus amigos lo abandonaron y muchos lo estaban checando a ver en qué fallaba para entonces acusarlo, para entonces denunciarlo, y esto pasaba. Y en su queja Jeremías dice al Señor: me sedujiste y fui seducido. Una versión dice: me engañaste. Señor, lo que es un punto, todo el mundo quiere el ministerio, pero
como decíamos, de pronto el ministerio te trae algún tipo de favores, pero también el ministerio te exige mucho, y el exigir el ministerio es claro. Ayer hablaba aquí en reunión y decía, nosotros los líderes tenemos que ser, a veces somos como los payasos. Sé que los payasos tienen una tremenda sonrisa, ¿verdad? Y uno se destaca la sonrisa se ve preciosa, pero si nos fijamos bien en el rostro del payaso, si observas, siempre tiene una lágrima que le cuelga, ¿verdad? Pero la gente no echa de ver la lágrima, solamente ve el esbozo de la sonrisa. A veces nos pasa así. Por ello tenemos que transmutar, y como señalamos el viernes antes pasado, yo daba clase del Zoom, se recordarán, estábamos dando nuestro estudio bíblico. Ninguno se dieron cuenta, yo estaba temblando, tenía un fuerte olor, un frío increíble, prácticamente un frío hipodérmico. Terminó la clase, me tiré a la cama, mi esposa me tira sábana, me tira inclusive una colcha peluda, que yo no la soporto ni siquiera con el frío que haga. Sin embargo, ahí ni siquiera me di cuenta de nada. O sea, y así estaba de mal, pero nadie de ustedes se dieron cuenta. Yo estaba dando mi clase lo más normal, pero es normal, porque los líderes no estamos para transmitir necesariamente situación. Todo el mundo espera que el líder muestre lo que fortalece. ¿Usted qué le va a inspirar a un líder que siempre esté débil o que esté con eso? Entonces, parte de la dinámica. Pues eso son las intríngulis, como diríamos un buen dominicano, el hecho de asumir lo que es la parte del ministerio. Y si el ministerio, como hemos dicho y traducido del griego diaconía, que es servicio, o es el ejercicio en el cual alguien se prepara para poder servir a sus semejantes, pues obviamente hace parte de esto. Igual desmontamos el hecho de que el ministro no solamente tiene que ver con el orden de los privilegios, tiene que ver con el orden del compromiso con el que se debe a su llamamiento para poder servir a los demás, no para servirse de los demás. Pero decir crisis que es este cambio abrupto que se presenta en un momento determinado, una situación difícil e inestable durante un proceso, note, un cambio difícil, negativo, complicado, a una situación inestable durante un proceso. Decíamos que el proceso es la vía, medio camino por el que se hace pasar una cosa o persona para llevarlo de un grado mejor a un grado superlativo. O sea, Dios pone el proceso. La crisis es lo que yo elijo, opciono cuando estoy pasando por el proceso. Puedo quizás pasar por la crisis, puedo tal vez tener alguna dificultad, pero en medio de lo que tiene que ver con este detalle entonces la medida nosotros podemos asimilar la idea. Dios espera que nosotros asimilemos todo el concepto para poder vernos de acuerdo como Él nos soñó. Ahora nosotros elegimos la crisis. Decíamos que para Cristo llenarlo todo en el orden de nuestras vidas tiene que vaciarnos de todo. ¿Me entendí? Lo repito al paso. Si algo está lleno, usted no lo puede llenar con algo nuevo. Lo que se supone obvio es vaciarlo lo que tiene del contenido que posee para poder entonces llenarlo del nuevo contenido. Permítame someter ante ustedes un ejercicio, porque como digo a veces, Dios es muy probable que nos diga en nuestros egiptos, te llevo a la tierra prometida. O sea, ya pretenderíamos interpretar que va a ser como un cambio, que tú abriste una puerta y entraste ya a la promesa. Y el desierto tiene que pasar. ¿Sigue la nota? Entonces el proceso de Egipto a la tierra de la promesa es un desierto. Entonces si este es un proceso, yo elijo entonces entrar en crisis en medio del proceso. Entonces el Señor lo va a hacer como quiera. Él nos va a llevar porque fue su promesa. Ahora permítame también poner ante ustedes el hecho de que los hebreos dijeron, óyeme, pero no habían allí sepulcros en Egipto para que viniésemos a morir en el desierto. Óyeme, nos sentábamos ante la olla en el perol aquel con los víveres, las cebollas, los ajos, las carnes, todo aquello. No había agua allí, ahí había agua y nos traes aquí a morir de sed a este desierto. Miren todo esto en perspectiva para entonces decirle a usted, cuando tenemos bebés, los padres, ¿verdad? Sabemos esto, que para cuando un niño nace, los pediatras le prescriben una solución, ¿verdad? Una leche, un tipo de leche, además del seno materno o la leche materna, pues igual le indica una solución y le damos la solución. Pero cuando ya llega un momento, ya esta solución hay que cambiarla por otra un poco más fuerte porque el niño va desarrollando, pero no se le hace un cambio abrupto, sino que primero, por ejemplo, los viejitos suelen dar un aceitico de coco para ir preparando el estómago. Un tececito. El Señor tiene a veces que permitirnos primero desintoxicarnos de la comida de Egipto para darnos la buena comida. Aleluya. Gloria a Dios.
Porque lo que se produciría entonces, por consecuencia y por default, es un daño al intestino del niño. Porque no está haciendo la transición. No tiene la fortaleza de sus esfínteres para poder comer cualquier cosa sin que le dañe. Entonces, no te al caso. A veces se tiene que permitir en ese proceso, a veces del hambre que experimentamos, para podernos habilitar para recibir lo que Él tiene preparado, que es mejor para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo Israel cuando vio aquello? Empezó a murmurar, entró en crisis. Un proceso para poderlo habilitar, llegar a donde el Señor los quiere, y ellos empezaron a entrar en crisis. ¿Usted sigue la nota? Entonces, esa es la parte donde quiero ubicarles. Ahora, permítame que les muestre por dónde quiero entrar con todo esto. Así que hablamos de esta crisis en el orden ministerial, porque lo incluye como parte. Ahora, permítame que observemos esto, verso 11 una vez más. Cristo ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego el enunciado dice, como decíamos la semana pasada, que detallamos bien los ministerios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ojo, Él mismo estableció esto. Y si Él fue que lo estableció, dije que va a entrar también en un proceso a esos que Él estableció. Pero a veces hay quienes se colocan ellos mismos en el ministerio sin haber sido llamados por el Señor. Ya hablamos eso. Y uno y otro vamos a entrar en verdad en el proceso, y algunos van a sufrir la crisis. Ya hablamos eso desde Lucas capítulo 6, verso 45 en adelante. Todo aquí está bien. Pero note el verso 11. Una vez más. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí esto considéralo como un medio. ¿Ya? Pensemos ahora en el fin, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Detengámonos aquí. Note que el medio por el que el Señor va a utilizar para poder perfeccionar son a los que Él constituyó. ¿Me escuchó? Amén. Lo repito al paso. Él va a trabajar para lograr lo que es el perfeccionamiento. Yo en algún momento trabajé publicidad, ya lo había dicho acá, dibujante de planos publicitarios, fui zapatero, y entiendo qué significa darle una buena terminación a un zapato, y sé cuando un zapato está bien terminado, sé cuando es buena marca. Yo fui también artesano, bregaba con joyas, sé cuando hay que hacer algo y que tenga una buena terminación. Pero a veces me tocó mirar y a veces hasta ayudar a algunos colegas, amigos, pastores, ebanistas, para ellos darle pulimento a una puerta, a algo que ellos estuvieran, ¿verdad?, trabajando. Note, perfeccionar. Quiero que tomes esto en cuenta, porque justamente es lo que el Señor hará a través de los que Él constituye para completar la obra. Note al punto. En algún momento, hace cerca de 25 años, hablaba con el tema imperfectos que perfeccionan. Note el tema, imperfectos que perfeccionan. No sé si está grabado, posiblemente sí estaba grabado, pero no sé si tengo reserva de este audio, que fue una conferencia que di en la emisora que yo dirigía allá en Dominicana, la última emisora que dirigí. Y es importante que validemos algo acá. Cuando nosotros tomamos esto para poder internalizar nota, tenemos que estar conscientes de que poder interpretar cómo el Señor va a hacer este perfeccionamiento nos hará pasar por algunos procesos, nos hará pasar por algunas situaciones que, aunque no la querramos, es inevitable, hermanos. ¿Usted sigue la nota? Entonces, permítanme definir esto, por favor. Pero hablemos de perfección. Déjenme tomar algunas bases de los idiomas para poder entrar en ello y tomar la definición plain que nos da el diccionario de la Real Academia. Note, los términos hebreos derivados para la palabra perfección. Por ejemplo, tenemos acá el kalal, que significa perfeccionar. Tenemos el shlan, que significa completar o quedar completo. El tamam, que significa completar o llegar a la perfección. Pero las palabras griegas, que me encantan, tenemos el adjetivo teleios o teletes o teleio, que significa aquí llevar a la perfección o alcanzar la plenitud. Llevar a la perfección o alcanzar la plenitud.
¿Me entendí o lo voy a interpretar repitiendo al paso? Si la idea es perfeccionar a los santos, la pregunta es, ¿cuántos ya somos perfectos? Pablo dice en Filipenses 3:12, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no he llegado todavía a la perfección, pero sigue diciendo más, que en esta parte de perfección es ser una persona desarrollada físicamente. Bueno, pudiéramos decir relativamente somos perfectos porque físicamente estamos completos, ¿sí o no? Relativamente. Ser una persona adulta. ¿Hay algún adulto aquí después de 18 para Dominicana? Eso sabemos muchos adultos. Entonces, pero de hablar, luego dice que también tiene que ver con esta parte de perfección, llegar a la madurez. Aquí como que sí tendríamos que detenernos. Porque aquí he dicho y he señalado varias veces, y aquí someterlo al mando usted, que madurez no tiene que ver con los años. Porque yo conozco muchas personas con años inmaduros, e interesantemente conozco a muchos jóvenes que resultan tener más madurez que muchas personas con canas, ¿verdad? Y arrugada piel. Y como hemos dicho y señalado, los viejos no van para el cielo. Grite alguien amén. No, me lo van a gritar. Pero permito leer la Biblia. Apocalipsis capítulo 4 dice que vio 24 ancianos, no dice viejos. El anciano tiene que ver con el equilibrio de tu estado emocional. ¿Me entendió alguien al paso? Tiene que ver con las tomas correctas de decisiones. La madurez tiene que ver con cómo vives la vida. La madurez tiene que ver con cómo tú puedes manejar situaciones sin que dañen a segundos o a terceros. ¿Entendió? Madurez tiene que ver en cómo yo hago las cosas, a veces sacrificando para no dañar a los que más me importan o los que más amo. ¿Entendí? Por eso he dicho en otras oportunidades, a veces todos entramos inmaduros al matrimonio. Todos entramos inmaduros al matrimonio, no porque tengamos mayoría de edad, somos, ¿verdad?, maduros. La madurez en el orden matrimonial se va alcanzando en la medida en la que yo puedo convivir y coexistir con una mujer que es exactamente opuesta a mí. ¿Me entendió? No, espérame, que no me está entendiendo todavía. Lo que estoy diciendo acá es, número uno, que el Dios que nos creó, Génesis 2:18 establece y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda opuesta a él. Es como se lee en el idioma hebreo. Alguien que sea opuesto a él. Primero que fuera igual que yo. No podemos. Tiene que ser opuesto. Note que para que esas bombillas puedan encender, tienen que tener una polaridad opuesta, un positivo, un negativo, si no, no hay luz. Alguien me puede gritar amén aquí, aunque sea bajito. Entonces hay un proceso de adaptación. Entramos inmaduros al matrimonio, pero el llegar, el trabajar este nivel de perfección va a hacer que nosotros enunciemos permanentemente, que nos conquistemos permanentemente, que perdamos la razón muchas veces para por lo menos vivir en paz. A veces no todo el tiempo hay que ganar, a veces hay que perder para ello. ¿Sabes? O sea, disculparse, perdonarse, valorarse, esos detalles que son puntuales para poder tener una vida como se corresponde. A veces, y recordarán todos los que somos casados, que el ministro cuando nos casó, o el juez de paz donde fuimos, dijeron, bueno, y ustedes renuncian a todas las mujeres para consagrarse solo a ella. Igual le dice la señora, para consagrarse solo a él. Nadie dice no. Qué lástima que muchos les gusta ser santos mentirosos, ¿verdad? O tremendos mentirosos. Porque a la larga, ¿qué es lo que pasa? No es exactamente la mujer con la que dijo sí. No es exactamente el hombre con el que dijo sí. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Obviamente no hemos cambiado. Seguimos siendo las mismas personas. Lo que pasa es que usted es un mentiroso, señor. Señora, usted es una mentirosa. Entonces, cuando logro interpretar que vamos en una vía y proceso de perfección, dice que Él constituyó a estos hombres, a ministerios, para poder trabajar en el perfeccionamiento. Por favor, quiero que me entiendas algo acá. Porque si yo estoy hablando de perfeccionamiento, vuelvo una vez más a las definiciones, pues. Está diciendo que tiene que ver con esto, pero dice más que esto del perfeccionamiento. Además de ser una persona desarrollada físicamente, adulta o madura, también tiene que haber alcanzado el objetivo.
el propósito, meta conveniente o señalada. Note, ¿cuál es la meta o propósito conveniente? No es justamente poder vivir nuestras vidas juntos hasta que Cristo venga. Sí, dígame. Por favor, aunque no me note que hay más gente, siéntase como emoción. Sí, amén. Sí, ¿verdad? Porque eso es como que se trata todo. Pero también tiene que ver con que Dios marcó nuestras vidas con un plan. Amén. Él marcó nuestras vidas con un propósito. Él marcó nuestras vidas con un destino. De hecho, me encanta que Él no hace nada al azar. De hecho, Él no hace nada en lo físico si antes no lo termina. El Señor sabía y sabe cómo termina toda su obra. Usted recuerda que hablamos de esto. Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Hace las cosas del principio al fin sin que el hombre sepa cómo Dios la hace. Y no, en la medida que yo puedo entender esta nota, ya Él lo acabó. Yo me imagino a Dios sentado en su trono, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio espiritual, ¿verdad? Hermoso. Y el Señor sentado en su trono diciendo, wow, mira qué bien se ve mi hijo, funcionando de acuerdo a lo que yo planeé para él. Pero, ok, ahorita le tengo una prueba, después de esto le tengo una prueba. Pero ya él dio la prueba. Me encantaba que ya se decía ayer, y recordaba lo que hemos dicho. Señores, Dios diseñó la prueba. Él sabe hasta dónde está nuestra capacidad de soporte. Él lo entiende. Hasta aquí dice 1 Corintios 10:13. No nos ha llegado ninguna tentación. 10:2. Que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir. Y que juntamente con la prueba nos ha dado también la salida. O sea, la palabra de Dios rica en su respuesta. Él diseña la prueba. Porque como Él diseñó nuestras vidas, como el ingeniero arquitecto sabe ¿qué plato puede soportar la columna, las parillas de la columna que puso, ¿verdad? O de la zapata, la base que hizo. Él sabe cuánto puede soportar, cuántas toneladas puede soportar. Por ello Él sabe cuánta capacidad tenemos para las pruebas. Entonces Él usa estos que elige. Permítame ver un poquito más de esto. Ahora, proceso según el diccionario de español está diciendo que es proceso de mejorar para alcanzar el mayor grado de perfección. No, eso es tremendo. Ahora, permítame someter ante ustedes esto. ¿Por qué tenemos tantas crisis cuando el Señor utiliza a los imperfectos para que nos perfeccionen? ¿Cuál es lo opuesto a perfección? Imperfección. Ahora, ¿cuándo entró la imperfección? Si como el texto sagrado establece en Génesis 1, y terminó Dios su obra y vio que todo era bueno. Pero entonces le pone un enfático, y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué distorsionó esto bueno y perfecto que el Señor había hecho? Recordamos que obviamente, y lo obvio es que el pecado distorsionó. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Si el Señor subió para llenar todos los cielos y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya hablé de esto, no porque haya importancia en un ministerio más que en otro, porque son horizontales, no verticales, así que saques eso de la cabeza, que uno está aquí, que otro acá y que este el que aprieta porque tiene fuerzas estúpidos. No, eso no es así. A la medida que yo pueda entender la nota, Dios espera que usted y yo entendamos la idea, el propósito suyo, hermanos queridos. Número 1. ¿Por qué Él lo hace de esta manera? Para que nosotros podamos entrar al programa. Porque hay un grado de imperfección que se alcanzó por el pecado. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. El Señor trabajó para que seamos de acuerdo a como Él es. Puso su imagen, su semejanza en nosotros, lo impregnó en nuestras vidas. Y al hacerlo, hermanos queridos, lo hizo con el programa de que nos veamos como su Hijo. Romanos 8:29. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo vamos a ver en breve. Ahora, note. Entró que es algo que se llama como pecado. Permítame definir pecado. Los teólogos definimos pecado como simplemente apartarnos del camino del Señor, violentar las disposiciones divinas. Ahora pensemos en el contexto, la palabra pecado desde el griego, hamartia. Pecado es, para un griego, es salirse de la correcta enseñanza. ¿Habrá gente entonces predicando en pecado? ¿Habrá gente viviendo en pecado? ¿Habrán ministros en pecado? La respuesta se cae de la mata. No hay, ni siquiera tengo que decirlo. Es obvio, es gravedad. Porque cuando alguien está viviendo o haciendo o enseñando algo opuesto a la Biblia, está en pecado. Es la simple definición.
Ahora, pero eso tiene una profundidad teológica mucho más profunda. Para un hebreo, la palabra pecado es tiste. Hello, tiste. Tiste. Permítame traducirlo al español. Cambiar tesoro por estiércol. Oh, Lord. Si vamos a perfeccionar a los santos, permítame entonces poner esto en el contexto correcto. Primero es tratar de enderezar. Yo como pastor y con los pastores que pretendemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, lo que tendremos que emplear es la vara y el callado. Si la oveja se quiere descarriar, ¿qué hace el pastor con la vara y el callado? No es que pega la oveja para poderla encauzar. A la vez lo que sea bajito, pues. La vara es la palabra de Dios. Es la palabra correcta de Dios. Es lo que vamos a usar para poder reencauzar. Y como diría Levíticos capítulo 31, verso 27 en adelante, todo lo que pase por debajo de la vara es mío, dice el Señor. Ojo, Salmo 23 está diciendo: tu vara y tu callado me infunden el aliento. O sea, vida me están infundiendo. Entonces, cuando alguien, para poder, muchos entran en crisis porque no quieren someter su voluntad a poder ser perfeccionados. No estoy diciendo que es fácil. Hablar con la hermana María hace un momentito de un desgarro que tienen dos músculos, dos tendones de su hombro, y que tiene que ir donde un fisiatra. El fisiatra va a empezar a dar unas terapias. Estas terapias consecuentemente, gracias por Dios, estas terapias van consecuentemente a causarle dolor. Y si la palabra tiene que llevarnos a entender que la perfeccionar va a implicar el proceso de restauración, que es la misma palabra, y para un griego restauración es catartizo, o sea, el español traduce del griego ajustar huesos a sangre fría. Así que nos traduce de la palabra restauración al español. Gálatas 6:1, restáurele con espíritu de mansedumbre. O sea, como le va a doler, trata de hacerlo con mansedumbre, con amor. Pero no le diga eso a alguien en el traumatológico de Santo Domingo, Daniel Contreras, ¿no? Lo que nos tocó ir a ver, gracias a Dios, yo nunca he tenido un yeso, nunca he sido suturado, o sea, cosido, nunca he tenido operado, gracias a Dios, está completo. Yo no sé qué es eso. Sí he visto, ¿verdad? Porque me ha tocado llevar gente por emergencia y cosas como pastor y yo miembro comunitario, pues me ha tocado. Pero la nota real es que no es fácil que de repente alguien llegue con un dislocamiento. Recordaba días pasados que estábamos bautizando y nos encontramos 4 o 5 pastores en un balneario allá en Dominicana. Y nuestros miembros todos empezaron a bañarse, jugando, socializando entre ellos. Los pastores felices contándonos anécdotas, hablando, jugando. Los pastores chéveres y nuestros miembros disfrutando el entorno. Pero hubo uno de ellos que no sé si le encantó a una de las chicas de las nuestras y dio una voltereta para impresionar y la clavícula se levantó de este alto. Todos corrimos a auxiliar al muchacho. Había una colega locutora también allí con nosotros que además es médico. Digo, mija, mira a ver qué puedo hacer por él. Dice ella, pastor, hay un problema. Yo soy médico, pero no traumatóloga. Llévenlo al traumatológico para que hagan con él, porque yo no puedo hacer esto. ¿Me está entendiendo usted qué significa esto? Que el hecho de que alguien sea médico no significa que esté capacitado, preparado para desarrollar esa restauración. O sea, no cualquiera con la Biblia debajo del brazo es un hombre con las no sé qué puso P aquí, no sé, aptitud para trabajar algunos temas. Entonces es importante que entendamos. Y entonces lleva al chico al traumatológico, de allá para acá viene, que le dieron un algo al brazo, con el brazo así y enyesado. Fue un solo dolor, aguantó el muchacho, pero bueno, ya le ajustaron la clavícula, esperar los días recurrentes que el médico mandó para luego volver a checar. Señores, quiero entender que entendamos esto. Y a la hermana le decía, esto va a suceder. Pero yo quiero que extrapolemos, o sea, llevemos esto al campo espiritual. ¿Qué va a significar el perfeccionamiento? Este anillo, que es redondo, pero es el metal de oro. Pero para llevarlo ahí, ¿qué fue lo que hubo que hacer? Calentarlo. 1575 a 1700 grados Fahrenheit de altura para poder separar metales adheridos al oro como el estaño, el plomo, el níquel. Para poder sacar el oro hay que meterlo a un grado fuerte. Y Pedro dice, nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego. ¿No vale más nuestra fe?
entonces el perfeccionamiento te va a doler, amor. Hermano querido, te va a doler. Pero hay una obra que hay que hacerla, porque el Señor quiere que lleguemos a la estatura de su Hijo. Ya lo leemos en el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Hello. El texto está diciendo cuál es el fin. El medio son los ministerios, los ministros establecidos por Dios. Ahora, ¿por qué entramos en crisis? ¿Por qué hay crisis ministerial? Número uno, porque hay gente que se resiste al proceso. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 8, 31, si ustedes permanecen en mi palabra y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Verdad? Esta es la causa. El efecto, verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Nota el detalle, o sea, si no se permanece en la palabra y Cristo no permanece intrinsecado en nosotros como lo más importante en nuestras vidas, no vamos a llegar al programa de la liberación por medio de la verdad. ¿Me entendí? Entonces el Señor está trabajando en nosotros a través de estos ministerios, pero tenemos un problema. Para poder un maestro, tomando el contexto griego de pecado, que es salirse o torcerse de la senda, abandonar la correcta enseñanza, para un maestro es fundamental que su discípulo siga las enseñanzas. Cuando un discípulo no quiere seguir las enseñanzas de su maestro, primero ya no lo reconoce como su maestro. Tiene que buscar entonces otro maestro. Tiene que buscar a alguien más, porque ya no lo identifica como tal. Ya las enseñanzas no son las que él va a seguir otras enseñanzas. Entonces aquí de nosotros valorar el programa y el propósito. Número uno, hay un problema mayúsculo para el siglo XXI. Y es que hoy día todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser indio. Todo el mundo se la sabe. Todo el mundo entiende que no tiene por qué hacer esfuerzos como para estar presente, para instruirse y capacitarse. Y quieren entonces saltar, dar saltos de un lugar a otro, y esto no le va a funcionar a alguien. ¿Me va usted entendiendo, hermano querido? O tengo que bajarle un poquito a nivel a esto, no hay problema, yo trabajo más. Es mi trabajo como maestro. Tratar de llevar a que podamos entender esta nota. En la medida que podemos construir esta idea, es lo que se establece. Permítame ver esto desde otra perspectiva, por favor, y voy al contexto bíblico. Cuando vamos al libro Primero de Reyes, capítulo 19, usted lee allí que el Señor trata con Elías y le dice, oye Elías, tras haber insistido con Elías que comiese e hiciese lo que le tocaba hacer, le dice, bueno, Elías, vamos a hacer lo siguiente ya, como que Elías ya. Mira qué vas a hacer. Tú vas a ir y me vas a ungir a Jehú por rey de Israel, vas a ir y me vas a ungir a fulano como rey de Siria, pero me vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. O sea, ya varón. Cuando llega hasta ver de Meolá, casa de Eliseo, dice que Eliseo va detrás de la 12ª yunta de buey. O sea, habían 11 delante de él. Él iba en la última. Es interesante que no hay que ser un gran genio para hacer lo que 11 ya van delante haciendo. Pero Eliseo, al parecer, como que lo hacía por obediencia, chico. Pero como que estaba esperando que algo maravilloso sucediera. Porque tan pronto cae el manto de Elías sobre él. Yo no entiendo. No dice la Biblia que el tipo se le puso la carne de gallina. No, eso no lo dice la Biblia. Que el tipo dijo, ¡ay, ahora sí! No dijo eso, tampoco se sacudió. Es lo único que él le dijo a Elías. Oye, pero denme un chance. Yo voy a darle un beso a mi mamá y a mi papá y yo te voy a seguir. Dice que Elías le dice, yo no te lo impido. O sea, hasta de mal manera, mala forma le habló. Oye, el tipo está aferrado, no quiere soltarlo. Pero entonces Eliseo va, pero entenderá usted qué significa esto para el contexto del idioma hebreo, para la cultura hebrea. Darle el beso al papá y a la mamá es decirle, adiós, me despido, ya no vuelvo más. Ya no vuelvo más. Yo renuncio a mis derechos de la casa. Ya no vuelvo más. Esto fue lo que hizo Eliseo para seguir a Elías. Note, y cuando va y se despide de sus padres, toma los bueyes que él tenía, los mata, toma el arado y prende una hoguera, cose la carne y se la da a comer al pueblo. O sea, si a Eliseo le tocaba como herencia los bueyes que él usaba para arar, ya no tiene herencia y él se la dio al pueblo para que se la coma.
No, perdona, escucha, aguanta un momento. ¿Sabes por qué muchos se están resistiendo y están entrando en crisis? Porque todavía tienen bueyes que matar. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, es que no es fácil. ¿Cómo que yo que tengo esto seguro lo voy a soltar para irme detrás de algo que es incierto? Pregúntenselo a Abraham. Génesis 12, ¿no? Que no, siendo un hombre de 89 años, le está diciendo el Señor: sal de tu tierra, tu parentela, la tierra que te mostraré. Y el tipo no lo pensó dos veces. Hasta ahorita me habló alguien por ahí que le dice: Dios, que me vaya, que abandone mi casa. Es como decir que salga de Estados Unidos para Haití. Más o menos la comparación. El país más pobre del hemisferio central, ¿no? Haití. Y habrán decir: bueno, vamos a comprar el tiquete de avión, vamos a aterrizar por allá de pronto. Y así se dan los detalles. Quiero que entiendas acá. Te estoy hablando de que esta crisis que se está dando en los ministerios hoy día es por gente que no logra interpretar. A mí me encanta el trabajar con darles estructura a la institución. Porque los hombres pasan, las instituciones quedan. Y si fortalecemos las instituciones, ¿qué importa que Luperón se vaya? Si fortalecemos las instituciones, no importa quién no esté. Lo que importa es que la institución va a estar, porque viene el Mirami, vienen los hijos de Sonia, vienen mis nietos por allá, vienen los nietos de cada uno de nosotros, y la institución va a quedar. ¿Me entendió? Está gozoso, se está riendo. Esa niña me la bendiga y me la guarda. Si no, se emocionó la chica. A medida que nosotros podemos estar en claro. Santo sea Dios Padre, gracias por los nietos. A la medida que nosotros podemos ver y concebir la idea, esto es lo que se trata. Saber que de repente podemos trabajar y fortalecer, porque lo que se está dando desde aquí es bueno, y los que vienen detrás nuestro lo van a seguir potenciando y lo van a seguir cuidando para los suyos. ¿Usted entiende la nota? Y eso es lo que se estila, lo que se entiende, lo que se debe. Pero hay ministerios en crisis porque hay gente que no quiere matar sus bueyes. Hay gentes que están muy apegados emocionalmente hablando a las cosas. A propósito de ello, según establece el precursor del concepto, ¿verdad?, que habla sobre este nivel de perfeccionamiento, la inteligencia emocional, que está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de solución. Esta palabra de inteligencia emocional fue popularizada por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, que hace referencia a la capacidad para escoger los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, que es inteligente, es hábil para el manejo de los sentimientos. ¿Me entendió la nota? Está hablando Goleman en este caso, para poder establecer lo que es esta parte de la inteligencia emocional. Y habla de él de que hay 5 capacidades básicas, que es: número 1, descubrir las emociones propias y los sentimientos. Es reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar relaciones personales. Está diciendo que cuando llega el proceso, yo puedo entrar en una crisis de inteligencia emocional. Y ahora, ¿cómo lo define inteligencia emocional? Es cuando mis emociones crecen y se desbordan y mi inteligencia se reduce. ¿Me entendió? Ok, conecto esto entonces a la Biblia, porque sería muy bueno para cualquier psicólogo. Yo no soy psicólogo, yo soy hablo un chiste de la Biblia. Mire esto. Si voy a escoger entre una cosa y la otra, recordamos Romanos capítulo 12, donde Pablo está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del espíritu, de nuestro entendimiento. ¿Me entendió? O sea, si mi estado emocional es el que va a dictar las tomas de mis decisiones, entonces yo no sirvo al propósito de Dios. Amén. Pero pastor, perdone pastor, aquí nadie es perfecto. No, yo no estoy diciendo que lo seamos todavía. Ahora, estamos en construcción. Pues, amén. Dios está trabajando con nosotros. Y como dice Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que al que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, estamos en proceso. O sea, estamos viéndonos en medio de esta situación. Las pruebas llegan y nos golpean y emocionalmente a veces nos desplomamos. Pero me permito preguntarle a usted, por favor, no me conteste, solamente internalice. Cuando llega el conflicto, llega la prueba, ¿qué usted escoge? ¿Negar su fe? ¿Me voy a quedar en casa porque me siento mal?
Yo no me siento bien emocionalmente hablando. Hoy yo no voy para la iglesia porque me siento así o me siento asado. Yo no voy a darle una alabanza a Dios porque yo lo que quiero es dar grito como una Magdalena. O voy a, independientemente de eso, a sobreponerme por encima de lo ordinario para convertirme en un extraordinario. ¿Me entendió? Ordinario puede ser cualquiera que diga, es que yo no me siento bien, perdóneme, excúsame, yo hoy no vine con el ánimo de alabar al Señor. Yo vine a la iglesia por el compromiso, tú sabes, pero mi boca quiere alabanza y mi corazón también, pero mi espíritu está en otro sitio. ¿Se entiende? Sin embargo, he escuchado por años una canción que cantamos los evangélicos que dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta el alma es porque me fui con él. O sea, qué bonito se oye, ¿no? El coro. Y nos lo cantamos y nos lo gozamos. Pero cuando voy al Salmo 34:1, bendeciré al Señor a veces. Y su alabanza estará cuando sienta motivación en mi boca. Oh. Bendeciré al Señor, dice el texto, en todo tiempo. O sea, hay un tiempo en el que me voy a sentir mal. ¿Y qué voy a hacer? Hay un tiempo en el que los bolsillos van a estar, hermano, más pelados que un pollo ya listo para sazonar. Pero tengo que alabar al Señor porque ese es el tiempo en el que no tengo dinero. Voy a alabar al Señor cuando yo esté sano, pero cuando esté enfermo, es en todo tiempo, es el tiempo de estar enfermo. Voy a alabar, es lo que el texto está sugiriendo. Amén. Sin embargo, usted y yo estamos felices y contentos. Cuando estamos así, tenemos la mejor alabanza para Dios. Cuando no tenemos ninguna dificultad patrimonial, oye, me venimos aquí hasta con un solo pie, lanzamos a la presencia del Señor. Pero cuando tenemos la crisis, cuando tenemos la dificultad, el Señor espera que vengamos con la mejor disposición a alabarle y glorificarle. Aleluya. Eso es lo que el Señor espera. Si mis hijos están saludables, yo glorifico a Dios, pero si no lo están, le voy a dar alabanza también. Yo recuerdo empezando yo a pastorear, Ángel David le están saliendo los dientes, se apretó del pecho y está que no puede respirar, y ya había que nebulizarle. Dice la mamá, mira, ora por él porque mira que está así. Digo yo, ay, ya mira que está tan tarde, tengo que correr a predicar y estoy sobre el tiempo. Así que ora tú por él, yo voy a ir dando gracias a Dios. Me voy y hago mi programa pastoral, doy el consejo de la palabra, porque Dios está en control de todo. Cuando termine el servicio, llego hasta la casa y digo, dime, ¿cómo está el niño? Yo oré por él, pero ven, ora tú. Digo, no, yo no voy a orar. Yo voy a dar gracias, ya tú oraste. Hermano, última vez que el niño tuvo problema asmático. ¿Entendió la nota? Oh, perdóneme, excusa, me entienda. Déjeme ubicarle en esto. Un hombre ordinario va a conectar su estado emocional y va a decir, yo no voy a ir a cumplir con mi responsabilidad porque es que tengo un niño con este problema. Usted dirá, usted es un irresponsable, pastor. Sí. Es probable que quizás usted interprete eso, pero Dios interpreta de una manera distinta las cosas. Yo fui e hice lo que me correspondía hacer y al mismo poder que tenía. Ojo, la oración no tiene poder, hay que estar claro con eso, ya lo he dicho otras veces. Poder tiene a quien yo le oro. Corríjalo porque lo oigo por ahí. Por favor, no lo diga aquí, porque ya aquí somos maduritos como verdad para esa cosa. Entonces, si la mamá ora por el niño y está orando al mismo que tiene el poder para hacer lo que debe hacer por su misericordia, yo estoy tranquilo. Por eso pude con confianza irme a cumplir con el compromiso y ver al llegar a la casa que ya el niño estaría sano. Su palabra dice de Proverbios 8:17, yo honro a los que me honran. ¿Te entienda esto? Estamos entrando en crisis justo porque hay gente que no quiere conectarse a la enseñanza. La gente se está conectando a lo emocional. Jesús tuvo que confrontar a sus discípulos. Y note que quiero que establezcamos esto acá. Estamos entrando en crisis ministerial porque hay gente que quiere primero exhibir el ministerio antes que estar con el Señor. ¿Me entendió? Lo repito al paso. A Marcos capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice, y despedida a la multitud, subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Ojo, para que estuvieran con él. Verso 14. Y para enviarlos a predicar
a echar fuera demonios y sanar todas las enfermedades. Note, pero para lo primero que Él nos llama es para que estemos con Él. ¿Y cuál es el problema ahora? Que la gente quiere estar más delante de las pantallas, recibir los aplausos, que estar con Él. O sea, es que cuando estamos con Él no hay Facebook, mi amor, no hay live. No están los WhatsApps abiertos. No tenemos la página de YouTube abierta. No está la gente ahí para decirnos cómo Dios le usa. No están esas gentes allí. Y lo que está ocurriendo en este siglo XXI con el problema de la crisis del ministerial que estamos experimentando, ministerios en crisis, es que a la gente le importan más los aplausos. Y esto no se trata de aplausos, se trata de estar en la presencia del Señor, hacer la cosa de Dios, pero también sabiendo que la hacemos delante de Dios. Entonces, cuando podemos entender esto, oye, usted ve que hay gente que quiere saltarse procesos. Y la idea de Dios no es que nos saltemos procesos. La idea de Dios es que seamos lineal en el cumplimiento del proceso. Imagine usted, hace unos años, recuerdo, 1998, escuchaba una conferencia y hablamos de 10 estrategias para triunfar en la vida de Miguel Ángel Cornejo, conferenciante de México. Entonces, esto me dio a mí una ilustración maravillosa. Cuando Michael nace, era un niño, bueno, nació de 9 libras, un niño grandote. Me dice una hermana en la congregación que nos congregamos: ay, pastor, regálemoslo. Digo, hermana, una sola pregunta le hago. ¿Cómo usted se sentiría si yo le regalo el niño? ¿No será casi igual que yo le invite al monte Everest y vayamos en helicóptero? Usted no va a disfrutar el monte Everest. Lo que conviene es que usted suba el monte Everest para que disfrute el viaje. Así es que si yo le regalo a mi hijo, yo no tengo que hablar más porque usted es un buen entendedor. Es que la respuesta fue simple, fue sencilla, pero ya la entendió. Entiéndame usted, o entienda usted, no me entienda, entienda usted su proceso. El Señor lo mete en un proceso para llevarlo a ser mejor. Para sacar la mejor versión suya. Él lo está haciendo así. Lo hace en medio de este proceso, dije, usando los ministerios establecidos, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, o en el orden en el que el Señor lo tiene, para que usted y yo seamos perfeccionados. Pero ¿sabes cuál es el problema? La crisis entra cuando empezamos a mirar al hombre que está haciendo esa obra que Dios le llamó a hacer. ¿Me escuchó? Un hombre con tanta falta va a tratar conmigo, no. Es como Juan capítulo 6, ¿verdad? Nuestros padres comieron el pan en el desierto, ¿y tú qué no? ¿Qué tú no vas a dar? ¿Verdad? Están viendo al hombre, no están viendo el propósito. Están viendo las imperfecciones del hombre, no están viendo el programa. ¿Usted me está siguiendo la nota? Anoche cuando predicaba, mi hijo le decía a alguien por allá: mire que esto es una deshonra, que el hombre debe quitarse la gorra y cuando por acá. Yo entiendo que la Biblia lo establece en 1 Corintios 11, pero hermano, trata de cerrar tus ojos y abre tus oídos para que no te limite esto a escuchar la palabra de Dios. Por favor, perdóname, dame solo un momento, escúchame y excúsame, hermano. Para el hermano pudo haber sido una muy buena recomendación o una reprensión. Debe leer Proverbio 29:1. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz será quebrantado y no habrá para él medicina. Búsquelo allí, Proverbios 29:1. ¿Sabes cuál es el detalle? Que es bueno cuando se lo aplico a otro, pero cuando me toca a mí, cuando es a mí que me van a confrontar, cuando soy yo que voy a pasar por el proceso, cuando ese perfeccionamiento que es llevarme a tener la madurez del carácter, y entonces entienda que la palabra carácter, ya dije que en griego es charafo, que es tomar algo y romperlo a golpe. El Señor va a romper lo que soy para que, roto yo, entonces Él pueda decir: ahora sí está listo para yo poder depositar dentro tuyo a mi hijo. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 6. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando puedo interpretar esto y verlo en la perspectiva de lo que el texto sagrado pues aquí nos apunta, nos recomienda, es verlo de esta manera, hermanos queridos. Note, causa de la crisis emocional es cuando éstas se desbordan día a su momento y la inteligencia se reduce, haciendo que los conflictos exploten y dañen relaciones afectivas significativas entre personas que se aman.
No importa si es el matrimonio, no importa si es la amistad. De hecho, no importa si es en el ministerio, si es en la congregación. ¿Me escuchó? ¿Cuál es la causa de la crisis? Ciertamente la opresión hace entontecer a los sabios, dice Salomón en Eclesiastés 7:7, y la dádiva corrompe el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es sufrir el sufrido de espíritu que el altivo del mismo. Ahora note más, déjenme leer Romanos 8:28, pero desde la Biblia Dios habla hoy, 1996. Oiga lo que dice acá, Romanos 8:28 al 30. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y he dicho que la palabra llamado, sus tres acepciones en griego, verbo kamein, adjetivo kletos, sustantivo klesis, te llama, te entrega dones, talentos, ministerios, habilidades, pero luego entonces te hace un llamado para que rindas cuentas, o sea, te van a pedir cuenta. Bueno, es que yo no estaba de acuerdo con la enseñanza de ese pastor. Como quiera te di dones, talentos, y era para perfeccionarte. Era para que fueras perfecto en el cumplimiento de esto. Y yo dispuse eso porque te amo. A los que de antemano Dios había conocido, los predestinó desde un principio para ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde el principio, también los llamó. A los que llamó los hizo justos. A los que hizo justos les dio parte de su gloria. Note el caso. No dice el texto que Él nos va a dar de su gloria. El texto está diciendo nos dio y nos hizo parte de su gloria. Entonces entienda que cuando somos nosotros perfeccionados, aun cuando entremos en crisis, el proceso es obvio. Él nos metió en el proceso. Y el proceso está allí. Que no te guste el maestro, ese es tu problema. Que no te guste el pastor, ese es tu problema. Que no te guste el profeta, el evangelista, el apóstol, es tu problema. Pero Dios nos escogió como instrumentos para poder completar su obra en ti. Entiéndalo. Para poder completar su obra en nosotros. Para que nosotros como comunidad de fe podamos crecer en amor. Es el fin, el programa de Dios. Crecer en amor, cumpliendo la actividad propia de cada miembro. Ayudemos que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y este cuerpo se llama iglesia. Cuando nosotros podamos completar esto, la iglesia tendrá el programa para cumplirlo al mundo. Note, la iglesia está en la tierra para poder establecer los programas, propósitos de Dios para el mundo. ¿Se entendió? No para que el mundo nos dicte cómo vamos a vivir. No para que sigamos lo que el mundo quiere establecernos como la moda del momento. No para que vivamos queriendo alcanzar por la vanidad lo que muchos hombres de Dios se han desviado para lograrlo. No, así no es. Dios nos llama para que vivamos de acuerdo a su agenda, propósito, y lo establezcamos en el mundo. Para gloria de Dios. Para bendición de las vidas. Y que la iglesia sea la cultura dentro de una cultura. Alguien puede entender esto. Pero desde 1969 a la fecha, la iglesia se ha degradado en una subcultura, no la cultura que debe ser. Porque hoy no se sabe cuándo alguien es un hombre de Dios, o cuando es un vividor, cuando es un esquilador, cuando es un manipulador, cuando es alguien que quiere tomar los beneficios de la gente. No se sabe. ¿Y cuántas enseñanzas heréticas se están vendiendo desde el púlpito? Óyeme, hay muchos como borregos caminando detrás de esos trasquiladores. El programa de Dios es que cumplamos su obra. La agenda de Dios es que le demos gloria a Él. Y aun cuando no hayan aplausos a las prédicas, aun cuando no haya mucha popularidad, lo que importa es que aunque seamos desechados del mundo, seamos aprobados por el Eterno. A su nombre, gloria. Esa es la agenda, programa divina. Pero en la medida que estamos en el afán de querer ser populares, de querer ser famosos, señores, esto aquí no funciona así. Dios no nos llamó a eso. Él nos llamó a cumplir su voluntad. Nos llamó a esto, a que nosotros podamos completar la obra del perfeccionamiento. Le decía anoche
hablando en reunión. Señores, tenemos que, para poder traer un estudio de la palabra, yo a veces me tomo una semana preparando un estudio de la palabra. Porque por primero respeto a Dios. Segundo, respeto a lo que digo ser por su llamamiento maestro. Y segundo, tercero, respeto a usted, al que va a recibir la enseñanza. Para compartirle en 45 minutos, una hora, cuando mucho, si acaso nos pasamos de ese tiempo. Acumulado años, ¿verdad?, en la lectura y en la reflexión sistemática de las Escrituras, para poderla traer. Pero no para yo venir aquí a lucírmela y ser el hombre iluminado del cielo. Yo no, perdóneme, no lo pretendo tampoco. Luchamos para esto. Luchamos para que el Cristo sea glorificado. Luchamos para que vivir conforme a Él. Porque problemas tenemos es que nosotros aparentamos somos muchas veces mansos, pero no somos humildes. ¿Entendió? Y un perro puede ser manso, pero un perro no puede ser humilde. Eso es una condición y característica que solo se impregna en un humano que decide vivir de acuerdo a Dios. Y entonces tenemos gente con una muy falsa humildad. Con una muy falsa humildad. Todo el mundo es humilde hasta que le pisen el callo. Písele el callo a alguien para que usted vea. Llévele la contraria a alguien para que usted vea. Hermanos queridos, a veces, por eso decía alguien por ahí, no recuerdo quién, si usted quiere conocer a algún humano, déle una miserable cuota de poder para que usted vea de qué es capaz. Por eso me encanta que el maestro, nadie tenía que decirle a él de los hombres, porque él conocía a todos los hombres. Él los conocía y Él nos conoce a nosotros. Ahora, el hecho de que tengamos fallas, ¿será que acaso defraudamos a Dios absolutamente? Dije la semana pasada, quiero resometer una más ante ustedes, y es que no espere que el Señor te dé un examencito de primaria cuando ya tú estás en la intermedia. Si estás en high school, no esperes que te den examencito de kindergarten. Si estás en la universidad, no esperes que el Señor te dé un examencito de high school. De acuerdo a tu nivel viene la prueba. De acuerdo a como el Señor te haya dado, vienen también sus exigencias. Al que mucho se le da, se le va a exigir. Nahum 1:3 establece y dice que el Señor no va a tomar por inocente al que es culpable. Así que si usted cree que porque usted no sepa la cosa, o porque la ignora, o porque de repente tiene alguna necesidad y por eso hizo lo que hizo, mi amor, te garantizo algo, ante Dios no hay justificación alguna. Ya lo leyó la hermana Rosa, Salmo 143, verso 2. No entres a juicio con tu siervo, porque ante ti no se justificará ningún ser humano. Job 9:2 dice algo parecido. No discute con Dios, porque no podrá responderle ni una en 1000 palabras. Ya el Señor dio la respuesta antes, o sea que cualquier invención ya Él tiene todas las respuestas allí. Lo que Él sí espera es que nosotros nos sometamos humildemente a su voluntad, que humildemente aceptemos el programa de Dios a nuestras vidas, que este programa de perfeccionamiento que dije que va a causar dolor. Nosotros trabajamos haciendo esto en Janssen y compañía con nuestra publicidad. Esto es algo que tomar una plancha de acrílico como tomar una plantilla para poder cortar las medidas, las dimensiones, luego llevarlo a una sierra eléctrica para poder cortar. Bueno, esto se hizo con un sinfín. Después del sinfín, llevarlo a una máquina con una mota, una lija, una máquina para pulirlo, no llevarlo a una mota para sacarle el brillo que usted ve acá. Y mire qué hermoso se ve. Y pagamos para comprarlo. Dios está diciendo exactamente lo mismo. El Señor quiere exhibirse a través de nuestras vidas. Pero Él nos va a meter justamente allí al molde. Y recuerde que hay un molde por el que Él quiere que todos salgamos. Y ese molde se llama Cristo, su Hijo. Ahora, ¿cómo nos estamos pareciendo a Él? ¿Será que el molde de Cristo es un poquito más pequeño y nosotros somos demasiado, ¿verdad? Tenemos mucho volumen por los lados, no sé. Y cuando entramos se salen cosas, tiene que pasar el bisturí y empezar a quitar cosas de nuestras vidas. Si el feo carbón salen los caros diamantes, así que de la feura a veces de nuestras vidas, de nuestros arrebatos humanos, Él va a sacar el diamante que Él depositó dentro. Alguien que le amén a Él. No importa si se llame tu matrimonio, no importa si se llame tu vida, no importa si se llame el ministerio que tienes metido adentro, porque Dios lo puso en ti. Ahora, Jesus Christ, yo quiero aquí hacer esto, y esto miro luego de parte de Dios. Dios trae esto a mi corazón en este momento justo.
Hay gente que fueron llamados, dice el Señor, por mí y no lo saben. Están en el Evangelio, pero no entienden que yo los llamo a una obra mayor que la que están hasta aquí viviendo. Y para ello lo he hecho pasar por procesos. No lo entienden, pero yo les he hecho pasar por estos procesos, dice el Señor. No fue que se fueron, fue que yo los quité. Así le dice Dios a alguien aquí, yo no sé a quién sea. Yo los quité. Entraste en crisis, dice el Señor, pero tenía que tenerte ahí, en ese lugar, vulnerable, sin esa persona al lado, porque yo te llamé, dice el Señor. Y te estabas entregando y descuidando lo que yo puse en ti por hacer cosas para satisfacer fuera de mi voluntad. Sí, dice el Padre, yo no sé con quién está tratando Dios aquí ahora, pero Dios tiene que hacerlo, porque Él se la cogió contigo, mi amor. Por eso cuando muchas veces me dicen, pastor, yo estoy pasando por algo, yo le digo, a muchos les digo felicidades, mi amor. ¿Sabes por qué felicidades? Porque yo sé que el propósito que viene detrás de todo esto es la voluntad de Dios a cumplirse. Tú no lo entiendes, pero ya uno que ve un poco más, yo a veces, como le decía, creo que era Yaciel en estos días, la visión como hombre de Dios que me permite ver, yo veo la vida, Dios me permite verla en línea recta, yo sé que va a pasar muchas veces después, no que Dios me participe en su eternidad o esa omnisciencia de ver hasta el futuro, no, pero ya Él, por lo menos como dice Pablo en 1 Corintios 13, por un espejo oscuramente yo estoy viendo allá el propósito, o sea, veo algo borroso, como si me quito los lentes, ya tengo como miope, que ¿verdad? Veo la cara del Junior allá, ese adorador, pero la veo medio borrosa, yo sé que es Él, pero ahí está, eso pasa con el propósito de Dios. Ahora, cuando Dios te pone su visión, es de ponerte unos lentes, ¿verdad? Un más 100 o más 200, los que sean, para que tú veas claro lo que está allá. Dios está diciendo, me la cogí contigo. Que no entiendas las tormentas, no tienes que entenderlas, lo que tienes que vivirlas. No tienes que entender las tormentas, lo que tienes que vivir las tormentas y dar gracias por ella. Rica más. Dar gracias aunque no lo entiendas. Dar gracias aunque no comprendas lo que Dios está haciendo. Porque como son los cielos, y Elvira, más altos que la tierra, los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos. Él ve al final del camino. Él lo hizo todo desde el principio al fin. Y usted y yo no sabemos cómo Él lo hizo. Mañana hay una prueba, como decía ahorita. Pero tú y yo estamos disfrutando, oyendo, wow, qué buena palabra, qué buen mensaje. Pero ¿estás listo para vivir mañana lo que viene? Yo no sé para quién sería esto. Pero estoy diciendo que si mañana viene la prueba, recuerda que te lo estamos diciendo de parte de Dios hoy. Es cuando los discípulos, miren mis hijos, móntense en la barca y vayan hasta la otra orilla. Se le olvidó la palabra cuando la tormenta azotó. No olvides que Dios te está diciendo, es que te estoy perfeccionando. Es que me la cogí contigo. Yo quiero sacar la mejor versión tuya. Has vivido como una copia. Y no vas a morir como una copia. Vas a vivir como alguien que yo vi en la eternidad. Que escogí en la eternidad. Que escogí antes de los siglos. Para que sirva a mis propósitos para mi gloria. Gloria a Dios, sí, Señor. Son simple. Cuando no moriste en el accidente, yo estaba allí porque yo te escogí antes que nacieses. Cuando la enfermedad no te mató, fue porque yo te escogí antes de que nacieses. Cuando muchos en tu derredor han perdido la batalla, tú sigues en pie porque yo te escogí antes de que nacieses. Cuando muchos se han caído, tú te has arrastrado, pero no te has detenido. Has entrado en crisis, pero has entendido que no termina. Recuerda, las caídas es parte del proceso, no es el destino. No es tu destino, mi amor. No es tu destino. Y a veces muchos se quedan postrados en el piso. Porque aquel me dejó. Porque aquel se fue. Porque de repente yo no tengo el dinero en la mano, no tengo los chavos. Yo no tengo, ¿verdad?, los cuartos, el diagnóstico médico, la situación, esto me está volviendo loco, no sé qué voy a hacer. Y el Señor diciendo, recuerda que si soy tu pastor, nada te faltará. Gloria a Dios. Que a veces en el momento no lo tienes, pero cuánto confías en Dios. Comenzando a pastorear, el Señor me bloqueó todo, me quitó trabajo, me quitó todo. Porque yo desde muchacho trabajando, yo decía, ¿cómo que eso de solamente vivir del ministerio? No. Y me dio lecciones de vida.
Una mañana me levanto sin un solo centavo como mi responsabilidad y me encuentro con Dios cada madrugada. Voy a mi iglesia, recuerdo, salgo de la casa, voy a la iglesia a 6 de la mañana, llego hasta la iglesia y cuando llego, que estoy solo allá antes de que lleguen los hermanos, Señor, mira, yo soy tu hijo y yo tengo hijos. No tengo un centavo para sostener a mis hijos. Hoy no hay dinero, así que no sé cómo vamos a hacer esto. Así que llegué a mi casa. Llegué a mi casa, mis santos. Media hora, 45 minutos más tarde, llegó una tremenda compra. Y con la compra llegó una tremenda cantidad de dinero que daba, ¿verdad?, para el mes completo. Dios sabía. Dios lo sabía. Y el proceso sistemático, un día sin dinero y con solo 10 pesos en los bolsillos. Recuerdo que llegan las 11 de la noche, voy para salir de casa de mi mamá para mi casa con mis hijos y de repente digo, me dice, Señor, mire que ya el autobús que pasa por aquí no hay. Digo yo, pues el dinero no me alcanza para llegar. Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a cruzar el puente caminando 3 o 4 kilómetros, 11 de la noche, llegar a mi casa quizás por ahí cerca a la 1 de la madrugada. Le dirán los choferes de auto cuando que mira, yo no tengo tanto. Y entonces cuando voy caminando digo, Señor, ¿sabes que mañana yo voy a predicar de fe? Así que si hoy tú me estás pasando por la prueba, hey, pongo un 100. Y voy caminando para cruzar el puente caminando. Hace un señor de un carro, hey, ¿para dónde va? Digo, no, yo voy hasta tal sitio. Venga, pues yo no tengo cuarto. Dice, móntese. ¿Y para dónde va? Para tal sitio. ¿Y cuánto tú tienes? No, nada más tengo tanto. Pues mire, tenga para que pague el pasaje. Digo, tú sabes. Le dije, Señor, ponme el 100 en esa prueba. Porque sabía que era que me estaba probando, pues. Amados, Él tiene que hacer eso. Ahora, ¿tú qué ves cuando la prueba llega? Ministerios en crisis es no poder identificar al Dios al que sirves. Ministerios en crisis es detenerte a ver las tormentas cuando rugen en lugar de ver el destino y propósito que hay después de ella. El destino y propósito de Dios está anticipado. Por eso recuerda cada palabra que Él te dice, porque en la crisis la va a necesitar. Y hay muchas personas que tienen un problema de olvido. Por eso me encanta que Él dice a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2 igual, Apocalipsis capítulo 3 le habla a la iglesia de la Odisea. Le está diciendo, oye, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda, haz las primeras obras. Recuerda, haz como hacías cuando te hiciste cristiano por primera vez. Le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor. O sea, ya vives como rutina, que es lo que le está diciendo. Óyeme, si haces obra, arduo trabajo, paciencia, tiene un discernimiento que conoce a los que dicen ser apóstoles de Cristo y no lo son, tiene esas evidencias y trabaja. Pero lo que está haciendo es de rutina, ya no lo hace con la pasión. A eso que Él se refiere. Te congregas ya por pasión, vienes por pasión, ya no con pasión, ya por el orden de no, mi amor, vamos a volver al primer amor. Si llegamos para la puerta del Señor, que hagamos como al principio, entramos por sus puertas con acción de gracia, vamos a dar nuestra mejor alabanza. Que la crisis es fuerte, Dios lo sabe. Que la dificultad es grande, Dios la sabe. Que la dificultad te golpea, Dios la sabe. Ahora Dios está permitiendo esto, ojo, para poder ver cuál es nuestra actitud frente a ella. Hermanos queridos, sabemos que el Señor dispone todas las cosas para el bien de aquellos a los que lo aman, para que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo. Así que el Eterno te vio en el propósito y espera que tú te dejes perfeccionar, aún por los ministros imperfectos que Él ha escogido para esos fines. Es lo que Él espera. No mires de repente las faltas del hombre, la mujer que te esté perfeccionando. Es como Jesús decirle a los discípulos, hagan todo lo que los escribas y fariseos le digan que hagan. ¿Cómo? Esos fariseos hipócritas, como tú le llamas, o como Juan le llamó serpiente, generación de víboras. De a eso que hagan lo que ellos dicen. Sí, hagan como ellos dicen. Ahora, no cometan los errores que ellos cometen. Miren cuál es la diferencia.